Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a hablar de uno de los cultos más antiguos que se conocen, y quizás el padre de todos los mitos, el culto a Saturno. Esta investigación, cabe aclarar, está basada en mitologías y leyendas, como corresponde a cualquier adoración, y en ningún momento se pretende darle un carácter científico, sino explicar cuáles son las supuestas bases y las creencias de este culto, a dónde se atribuyen sus raíces y también de qué distintas maneras se efectúa su adoración. Adoración, dicho sea de paso, que se practica desde tiempos muy antiguos hasta hoy en día. Un punto en común entre todas las religiones y mitologías de las culturas ancestrales es la adoración al sol. Esto es innegable. Egipcios, aztecas, griegos, sumerios, etc. Todos ellos lo han adorado y venerado. Pero según el ocultismo y las escuelas de misterio, las mitologías de las culturas ancestrales se referían a un sol superior, que dominó alguna vez los cielos antes del sol que conocemos ahora, el sol original. Supuestamente en una época muy remota, alrededor de 60.000 años antes de Cristo, Saturno era una estrella apagándose, una enana marrón, como se denomina este tipo de astros, y el Sol, que originalmente dominaba los cielos de la Tierra. Este astro iluminaba a la Tierra con una tenue luz púrpura, y la humanidad de aquellas épocas disfrutaba de una tranquila existencia en un perpetuo estado de semioscuridad, recordado por los pueblos más antiguos como el amanecer púrpura. En este pasado distante no había Sol tal como lo conocemos hoy en día. Su órbita era lejana y su resplandor se veía opacado por la cercanía de Saturno. No existía el día ni la noche. Las estrellas no podían verse a través de la densa neblina púrpura y no había luna para contar el paso del tiempo por sus fases. Solo había un orbe permanentemente estacionado en el extremo norte de los cielos como un ojo que miraba al mundo desde un remolino púrpura en el cielo. El hombre de aquellas épocas habría visto un disco pálido desde una posición fija en el polo norte. A esta configuración entre la estrella primordial y la Tierra se la llamó configuración polar, que es diametralmente opuesta a lo que observamos hoy en nuestro comportamiento planetario con el Sol. Sin embargo, si tomamos a los antiguos en su palabra literal, una configuración polar planetaria con Saturno en la parte superior norte es lo que realmente vieron desde la Tierra. Basándose en esta perspectiva antigua, los adoradores de Saturno teorizan que la Tierra giraba sobre su eje por debajo de la antigua estrella. Es curioso, y esto sí es un dato científico, que Saturno es un planeta gaseoso, compuesto por hidrógeno y helio, exactamente igual que el Sol, y en proporciones casi idénticas. Esta estrella y la Tierra giraban al unísono sobre su eje mientras se desplazaban a la deriva por el espacio, lo que producía la ilusión de que la estrella nunca dejaba su posición en el norte celeste de la Tierra. Marte y Venus pertenecían también a este sistema de Saturno, aunque practicaban una órbita alrededor de Saturno, a diferencia de la Tierra que se comportaba como un satélite de este. Por esta configuración polar, la Tierra habría sido envuelta en una vaina de plasma de la estrella enana marrón, una burbuja gigante que es el equivalente de la heliosfera de nuestro Sol actual. Esto habría bloqueado efectivamente toda otra luz proveniente de otras estrellas y produjo una neblina púrpura celeste debido a las frecuencias de radiación producidas por Saturno. De ahí la coloración púrpura de lo que se llamó el amanecer púrpura. Con esta configuración polar, la Tierra y Saturno flotaban en el espacio en lo que habría sido un movimiento ascendente en espiral. Este desplazamiento llevó a Saturno demasiado cerca del Sol, hacia la propia funda protectora de plasma de este, la heliosfera, con consecuencias desastrosas. De hecho, pueden haber ocurrido múltiples contactos antes de que el sistema de Saturno fuera finalmente catapultado por el Sol. Esto podría explicar los eventos de extinción masiva causados por los marcados cambios en la relación electromagnética entre la Tierra y su estrella del norte, dando como resultado desastres atmosféricos a escala global.
Entonces los observadores humanos en la Tierra habrían sido testigos de un espectáculo único, el choque de las heliosferas de ambas estrellas. Fue un evento de cortocircuitos masivos entre las dos vainas de plasma que terminaría con una tremenda explosión, como resultado de la actividad eléctrica y que haría pivotear a Saturno lejos del Sol y hacia el espacio interestelar, quedando así la Tierra, Marte y Venus captados bajo la atracción de su nuevo Sol amarillo. Cronos era expulsado al Tártaro. Osiris era asesinado y su cadáver enviado lejos. Lucifer se transformaba en una estrella caída, y lo que ayer era luz, ahora era oscuridad. Se supone que nuevas sociedades enteras, dedicadas al seguimiento de las entidades celestiales, se levantaron entre los sobrevivientes de la Tierra y lucharon para reconstruir un mundo destrozado. Las religiones y los sacerdotes nacieron, y con ellos el mundo entró en una nueva etapa de civilización, que en el ocultismo se conocería como Era Dorada. Fundamental para la existencia de estas nuevas religiones fue la creencia de que lo que habría destruido a la Tierra y su antigua civilización podría ocurrir de nuevo. La aparición de la escritura dio a los sacerdotes la tecnología para mantener viva la memoria del final catastrófico. Esta fue la época dorada de los reyes sacerdotes, los primeros sangre azul, dueños del conocimiento secreto, y su reinado se extendió durante siglos. Las grandes civilizaciones del pasado habrían sido herederas de este legado. Más precisamente fueron los descendientes de los refugiados que habrían sobrevivido al gran cataclismo. Por ejemplo, algunas tradiciones esotéricas conectan a Egipto, Sumeria y Mesoamérica con los sobrevivientes de la Atlántida. Pero el tiempo pasó, y a medida que la gente comenzó a olvidar cómo Saturno gobernó alguna vez los cielos, los registros cada vez más incomprendidos de las castas sacerdotales se convertirían en la base de las creencias de las escuelas de misterio y sociedades secretas a través del tiempo, siendo estos reemplazados por una nueva casta de gobernantes, hombres de riquezas y gran poder militar. Estos fueron los reyes guerreros, como por ejemplo Nimrod, el gran cazador. Mientras, en lo profundo de los templos, los sacerdotes estaban muy lejos de haber desaparecido. Por su parte, Saturno, el sol original, nunca dejaría de ser representado en las religiones que descendieron del antiguo conocimiento, aunque en cada religión con un nombre distinto, como los pueden ser, por ejemplo, el dios Baal Moloch para los fenicios, el dios Shamash para los acadios, el dios Saturno para los romanos, el dios El para los cananeos, el dios Osiris de Egipto, el dios Marduk de Babilonia, el dios Brahma en la India, el dios Cronos para los griegos. El primer dios Saturno, que ha dado paso a un sinfín de dioses en posteriores civilizaciones y culturas, fue Ninurta, señor de la tierra, dios de la ciudad de Nippur. Era el primogénito del jefe de uno de los dos clanes líderes de los dioses anunnakis sumerios, Enlil. A lo largo de los siglos, Saturno acabó siendo el dios más sagrado de la antigüedad, y aún hoy se le sigue adorando en el judaísmo, el cristianismo, el islam y muchas religiones, aunque sus fieles no lo sepan. Incluso los ateos le rinden pleitesía de diferentes maneras. En Fenicia, Saturno fue adorado como Baal, dios cruel donde los haya, amante de sacrificios humanos, especialmente de niños que eran arrojados vivos en un horno en el interior de sus estatuas, mientras trompetas y tambores ahogaban sus gritos y los de sus padres. Su especialidad era conseguir que los humanos sacrificaran a sus propios hijos. Se lo representa con cabeza de toro, costumbre que provenía de su padre Enlil, el toro del cielo. En Grecia, Saturno fue llamado Cronos, esposo de Rea, con quien engendró varios hijos. Cronos se los comió a todos tan pronto nacieron porque sabía que su destino era ser derrocado por uno de sus propios hijos. A todos menos a uno, Zeus, que sería el líder del panteón griego del Olimpo. Se salvó gracias a que fue dado a luz a escondidas y luego se engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales, que éste devoró enseguida sin desconfiar. Allí, quizás, encontraremos cómo el sacrificio ritual, el abuso infantil y el canibalismo están ligados desde la antigüedad al culto a Saturno, en ejemplos tan claros como Baal o Cronos.
Estos paralelismos han hecho, sin duda, que Saturno haya sido considerado desde siempre un planeta maléfico y destructivo. Incluso se le ha asociado a Satán por la similitud en el nombre. Pero hay más, y es toda la simbología oscura unida a este culto. Saturno es el sexto planeta desde el Sol. Su día, el Saturday, o sábado, o Sabbath, es el sexto día de la semana. Saturno tiene un misterioso hexágono en su polo norte, una misteriosa perturbación atmosférica de 30.000 kilómetros de longitud, conocida desde hace 30 años. El hexágono es la figura geométrica que tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos en su interior, por lo que se la asocia con el número de la bestia, o el 666. A lo largo de la historia se le ha dado muchos nombres: el Sol Negro, el Viejo Rey, el Señor de los Anillos, el Sol Invicto, etc. En el ocultismo, Saturno es representado como el Sol Negro o rueda solar, un símbolo esotérico nórdico que representaba el día del fin del mundo y al que posteriormente los nazis rindieron culto. Hasta hoy en día sigue siendo usado por grupos de extrema derecha. Es un símbolo esotérico compuesto por 2 círculos concéntricos. El círculo interior posee la forma de un sol del que parten 12 rayos, la concepción clásica de la rueda solar, que representan el movimiento del sol a través del año. Los 12 rayos, en sus extensiones, alcanzan el círculo exterior, donde sus ángulos se tuercen, formando a la vez 2 símbolos de importancia clave en el misticismo: la esvástica y 12 runas Sig o Sigel, la runa de la victoria, cuya representación doble, casualmente, conformaba el emblema de la SS. El Sol Negro es un símbolo utilizado hasta hoy en día por algunos grupos neonazis, así como por movimientos neopaganos. Este símbolo deriva de los discos radiados encontrados en las culturas nórdicas de la Edad de Bronce, consideradas antepasados de los pueblos indoeuropeos. Representa el arquetipo místico de los 12 discípulos en torno al maestro, y su símil más obvio se encuentra en los 12 caballeros de la mesa redonda, con el rey Arturo en el centro. Es también un símbolo esotérico, de aquello que irradia del centro hacia afuera del sol interior encerrado en la materia, del espíritu en contraposición al sol exterior. Este símbolo lleno de significado e historia está prohibido y penado en la Alemania democrática actual. El mismo aparece incorporado en un mosaico en el suelo de mármol de la antigua Sala de los Generales, el lugar destinado a los líderes de las SS en la torre norte del castillo de Wewelsburg, en Alemania. Este mosaico, que puede ser visto desde el exterior de la sala a través de una puerta de celosía, parece negro por las condiciones de iluminación del lugar. En su origen, dicho mosaico poseía un disco de oro colocado en su centro. El castillo de Wewelsburg, tras su adquisición por el mando de las SS, fue rehabilitado y reformado con el objetivo de convertirse, a la vez, en el centro de control de las SS y en el corazón de una nueva religión racial, siendo su símbolo principal el propio Sol Negro. Según los arquitectos que llevaron a cabo la reconstrucción, el objetivo era que el castillo se convirtiera en el centro del mundo. En alquimia, este concepto del Sol Negro o Sol de Medianoche es visto como sinónimo del anigredo, un concepto que designa la primera de 3 fases previa al albedo y al arruledo en la transmutación de la materia. Asociada a la putrefacción, involucra la disolución de la materia prima para la generación de otra superior, por ejemplo el oro. Como Carl Jung describió en su libro Ion, Saturno en la astrología es alquímicamente interpretada como el negro. Inclusive se le llama Niger Solis y tiene una doble naturaleza como sustancia arcana, siendo negra por fuera pero blanca por dentro. El Sol Negro es la energía potencial pura, el material preelemental en el que consiste el otro mundo y del cual nuestro universo está hecho mediante el reflejo en su negra superficie. Es la pizarra en blanco, el espejo en el que el mago o alquimista proyecta su conciencia. Esta es la razón por la que espejos y otras superficies reflectantes, como lagos y fuentes, fueron vistos como portales hacia otros mundos, como se demuestra, por ejemplo, entre otras, en las leyendas populares judías de Lilith y Asmodeo.
y también retratadas en varias ocasiones en películas del iniciado Jacques Cocteau. Con la mirada fija en el mismo, se pueden ver y experimentar nuevas formas de organización de las partículas del universo para crear o visualizar nuevas realidades. En el año 2012, el de las profecías mayas, la NASA cumplió sus 50 años con un póster sin desperdicio, el eclipse de Saturno. Saturno es también el nombre de los 13 cohetes del programa espacial Apolo, y por lo tanto los que permitieron supuestamente al hombre llegar a la Luna. Nuestro sistema solar está plagado de agujeros negros donde rigen las leyes de la mecánica cuántica. Muchos autores afirman que mediante estos agujeros son posibles fenómenos como el cambio de dimensión o los viajes espacio-tiempo, y aseguran que en un eclipse un astrocuerpo de carga electromagnética puede interponerse y romper equilibrio entre otros dos cuerpos y las respectivas fuerzas que los unen. La gran energía liberada por la diferencia de potencial y el gran cambio producido es capaz de abrir un agujero negro, lo que se llama Stargate. Este es el camino que, supuestamente, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, usaron para venir y también para irse físicamente la última vez. De ahí que este símbolo sea tan importante para los ocultistas que creen en ellos, ya que creen que el portal que usaron para ingresar a esta dimensión se debió a un acontecimiento de este tipo relacionado con un eclipse en Saturno. Hoy en día, las grandes religiones contienen muchos elementos residuales de la simbología de Saturno. Entre todas estas se encuentra el hexágono y el cubo negro como las dominantes, porque Saturno también se representa como un cubo negro. Si la figura que se forma en su polo norte es un hexágono, pues bien, la silueta de un cubo en perspectiva forma un hexágono. Un hexágono, como decíamos, tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos en su interior, mientras que el cubo tiene 6 caras. Este cubo fue representado por la caja de Pandora en la mitología griega, que contenía todos los demonios que agobiaban a la humanidad. Y el negro es el color asignado a Saturno, en referencia al eclipse de Saturno, de donde proviene el lado oscuro de su simbolismo. Veamos un concepto práctico en el judaísmo. El tefilín es uno de los más importantes preceptos del judaísmo. Consiste en 2 pequeñas cajas de cuero unidas con correas para poder sujetarlas al cuerpo. Cada una de las 2 cajas contiene un pergamino con secciones de la Torá. Una de ellas se coloca sobre el brazo izquierdo para que esté frente al corazón y se sujeta alrededor de la mano izquierda y del dedo medio. La otra caja es puesta sobre la cabeza por encima de la frente, así reposa sobre el cerebro. De esta manera la atención es dirigida a la cabeza, el corazón y la mano. Allí nos enseña a dedicarnos al servicio de Dios en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Al ser puesto en el brazo opuesto al corazón y sobre la cabeza, los tefilín también significan la sumisión de la mente, corazón y acciones al Todopoderoso, como así también el gobierno del intelecto sobre las emociones. Es curiosa también la similitud entre los términos tefilín y nefilín, el nombre con el que la Biblia cita a aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Saturno también está presente desde los días de antaño en la costumbre judía de mantener la cabeza cubierta en todo momento. Los judíos usan la kipá, literalmente cúpula o solideo, que también usan en la Iglesia Católica como símbolo de la conciencia de la existencia de un ser superior y de su sumisión a él. También es curioso que en vez de hablar de amor, pongan tanto énfasis en la sumisión. La simbología de Saturno también está muy presente en el Islam. Hubal es una de las principales divinidades preislámicas que era adorada fundamentalmente en la Meca. En Medio Oriente era un dios lunar masculino, asociado con el dios semita Baal, sincretismo de Saturno, como ya habíamos visto. De hecho, Hubal se originó como U-Baal. La media luna característica del Islam proviene de este dios lunar, que luego sería Alá. Recuerden el linaje sumerio Anunnaki, representado por la luna y las aves. Una gran estatua de él estaba en la Kaaba, su centro de culto antes de la reforma religiosa instituida por Mahoma en el año 630, quien la destruyó junto con los otros 360 ídolos allí presentes. A partir de Mahoma, el dios del Islam pasó a ser Alá, que no es otro que Baal. La Meca se encuentra calzada en un edificio de piedra en forma de cubo, cubierto por una tela negra, que está en el centro de la gran mezquita.
el lugar sagrado de peregrinación de los musulmanes. Los millones de peregrinos acuden cada año a la ciudad y dan 7 vueltas a su alrededor, de forma que crean una figura que evoca a Saturno y sus anillos, creando un potente campo magnético. En la esquina oriental de la cava se encuentra una estructura de plata a mediana altura. En su interior se encuentra la piedra negra, una reliquia musulmana, regalo del arcángel Gabriel a Abraham, que los peregrinos intentan besar después de dar las 7 vueltas del ritual. Se trata de un betilo, piedra sagrada y símbolo del arquetipo de la montaña sagrada. Como la mayoría de los betilos, proviene de un meteorito y se reverencia como símbolo de los dioses, es decir, no se rinde culto a la piedra, sino a la divinidad que alberga. La piedra que los musulmanes intentan besar en su peregrinaje también evoca el símbolo por excelencia de la oscuridad, el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus. El culto a una piedra negra como residencia de dioses se encuentra también en la piedra angular, la base fundamental de un edificio, que se representa también mucho en la masonería, que es la que hace esquina en un edificio juntando 2 paredes como en la cava. La piedra angular también está presente en la cristiandad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra vas a edificar mi iglesia. Es la supuesta frase con la que Jesús nombró a Pedro como creador de la iglesia. La piedra angular también podría ser representado como la piedra filosofal de los alquimistas y la roca de la fundación, parte central del templo de Jerusalén sobre el que descansa el Arca de la Alianza. La religión católica también está impregnada del culto a Saturno. Las Saturnales, en latín Saturnalias, eran unas importantes festividades romanas. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval que desplomaba las normas sociales, donde era habitual la embriaguez, el uso de sustancias alucinógenas y las orgías. Era como la Navidad y el carnaval, pero al mismo tiempo. Y el cristianismo de la antigüedad tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, por lo que se limitó a sustituirla, a transformarla en la Navidad. Las Saturnales se celebraban en honor al dios Saturno, del 17 al 23 de diciembre, a la luz de velas y antorchas por el periodo más oscuro del año y el nacimiento de un nuevo periodo de luz o nacimiento del Sol Invicto, el 25 de diciembre. Coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio, el macho cabrío. A su vez, las Saturnalias tenían su duplicado exacto en la fiesta de la embriaguez de Babilonia, y muchas de las otras costumbres conservadas entre nosotros en Navidad tenían la misma procedencia. Las velas encendidas en la víspera de Navidad eran encendidas igualmente por los paganos en la víspera de la fiesta del dios babilónico para complacerlo, porque era una de las particularidades distintivas de su culto, el tener velas de cera encendidas en sus altares. El árbol de Navidad, ahora tan común entre nosotros, era igualmente común en la antigua Roma y en Egipto también. En Egipto ese árbol era la palmera y en Roma era el abeto. La palmera simbolizaba al Mesías pagano como Baal Tamar y el abeto lo simbolizaba como Baal Berit. Y así es, amigos, como desde tiempos inmemoriales, ciertos grupos desde la oscuridad rinden culto a Saturno, su sol original, su dios original, y manipulan a gente dormida para hacerlo sin darse cuenta. Por eso piensen por ustedes mismos, investiguen por ustedes mismos, pongan todo en duda, incluido este video, y traten de despertar a todos los que puedan. Hasta aquí, como les digo siempre, donde quiera que estén, que tengan un buen día y gracias por su tiempo. Si el video les pareció interesante, consideren darle like y compartirlo. Y no olviden suscribirse para recibir novedades.